Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el vídeo de cómo cambiarle el torno a una persiana de torno, de las que van con cable y manivela. Se suele poner este sistema en algunas persianas que son más pesadas o por temas de espacio o similar. Bueno, es como lo que estáis viendo, un torno con una manivela y veis que está roto la que tenía. Este torno ya lo había desmontado hace un tiempo, lo había arreglado, pero al final se ha terminado de estropear. Como veis, ni sube, ni patina y no va. Así que lo fácil es desmontarlo. Si os quedáis veréis que es muy fácil y sustituirlo por otro. Bueno, desmontamos, vamos quitando la tapa, vamos sacando los tornillos que nos ven, que vamos viendo. Y la idea es muy sencilla, es ver cómo está montado este y poner uno nuevo igual que este. Sacamos la tapa exterior. Bueno, es que a veces grabar con una mano y hacerlo con la otra cuesta un poco. Como veis, es una caja exterior que va empotrada en la pared y dentro de esta está metida un torno. 4 tornillos, uno en cada esquina, y con eso podremos sacar el torno. Vale, pues una vez extraído el torno, miraremos cómo está el cable. Perdonad, pero justo como está la persiana bajada, pues se ve oscuro. Bueno, lo mejor ponerse unos guantes porque si está manchado de grasilla y después eso en las manos es muy difícil de sacar. Así que desmontaremos el torno, sobre todo, aunque el torno lo vamos a tirar, sobre todo para ver cómo está enganchado, desanudarlo, soltarlo y ver cómo está enganchado a este y ponerlo en el nuevo de la misma forma. Veis que el cable está como dañado en algún punto. Esto es de rozamientos, de que ya no funcionaba bien y está el cable como machacado y retorcido. Miraremos si el cable es suficiente, lo cortaremos y quitaremos esas zonas deterioradas. Si no, se puede cambiar el cable y sustituir las dos cosas. Bueno, aquí veis que está enganchado a través de un agujerito, simplemente con un lazo. Está pasado por el interior y dentro tiene un lazo para que no salga. Así que nosotros al nuevo haremos lo mismo. Y aquí en la zona esta que está dañado el cable, a ver si consigo que se enfoque, en esa zona lo cortaremos porque el cable, como veis, es suficiente, la persiana está abajo de todo y nos sigue quedando cable fuera. Pues nada, una vez cortado el cable, lo anudamos en el nuevo. Esto ya lo voy a hacer sin grabar porque no tiene más misterios, y simplemente montamos el nuevo. ¿Dónde conseguirlo nuevo? Pues yo lo he pedido por Amazon. Como veis, no es muy caro para lo que supone. Podéis comprar incluso el cablecito si lo tenéis dañado, está dañado más arriba o queréis sustituir todo. Os viene aquí el peso máximo que puede soportar de persiana. La mía es una persiana de unos 2 metros de ancho de arriba a abajo, por lo tanto entiendo que más que 40 kilos es difícil de tener una persiana. Y tenéis los precios de tanto del cable, al menos en estos momentos. Sabéis que los precios pueden variar, se pueden sustituir los productos, el precio del cable y el precio del torno, así como todas las características, bueno, lo de siempre que encontráis en los productos en la página de Amazon, las características, sobre todo también muy importante comprobar dimensiones, que se ajusta al agujero que tenemos en la pared, por si no tendremos que hacer otro. Bueno, y este es el resultado. La persiana sube sin problema, baja sin problema y con muy poco trabajo ha quedado como nuevo. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace del torno. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, suscribiros si os parece útil
y nos vemos en el próximo. Venga.